David. Dios les cuide. Amén. ¿Vieron ese video, verdad? Los muchachos que no han tenido el privilegio de la mayoría de las cosas que aparecen ahí sintieron dolor en sus corazones cuando vieron ese video. ¿Verdad que sí? Eso ocurre cuando un hombre, un padre, desobedece al Señor. Le da la espalda al Señor y no cría a sus hijos conforme al diseño de Dios. Ese dolor que tal vez algunos de ustedes hoy sienten al mirar ese video porque no tuvieron esos momentos con sus papás. Ese dolor es producto de la desobediencia. No, disculpa. Vamos a orar. Señor Padre nuestro, te damos gracias por este precioso día. Te pedimos, Padre, que tú ilumines nuestro entendimiento, Señor, y nos ayudes, Padre. Necesitamos corregir muchas áreas de nuestra vida como hijos, Señor, y como padres, los que son padres. Necesitamos seguirte a ti en ese modelo que tú nos diste en las Escrituras, Señor, y en ese modelo que nos das cada día cuando se supone que intimemos contigo en la búsqueda de tu rostro en oración. Bendícenos, Señor, y concédenos el privilegio de poder pedirte que queremos ser como tú porque nuestros hijos quieren ser como nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, necesitamos de tu presencia. Amén, Señor. Te damos gracias por lo que harás en esta tarde y por lo que has estado haciendo ya en nuestros corazones, Amén. Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. El llamado de Dios a la paternidad. Hay una generación que pide a gritos: necesito a papá. Hay muchos libros que hablan de esto y hay un libro en particular que se llama a sí mismo Necesito a papá. La ausencia de la paternidad en la vida de una persona, ¿verdad? De un hijo o de una hija, provoca un sinnúmero de problemas, tanto psicológicos como emocionales, problemas de conducta, problemas de inseguridad frente a la toma de decisiones cruciales. Un niño que no ha tenido a papá es un niño inseguro, es un niño que no sabe qué hacer en muchos momentos cruciales de su vida. La sociedad es el reflejo de la familia, ¿verdad que sí? No podemos desobedecer a Dios sin recibir repercusión. Cuando tomas los principios de Dios, en este caso hablando de la familia, y los cambias por tus métodos de crianza, no solo te haces daño a ti mismo, sino que también le haces daño a tus vecinos, a tu ciudad y a tu país en general. Entonces, cuando muchos padres se unen en el mismo acto de rebelión a Dios y deciden criar a sus hijos de acuerdo a lo que ellos creen que es correcto, desobedeciendo así las instrucciones de Dios, cosecharán una sociedad totalmente desmoralizada y corrompida como la que vivimos hoy en día. Donde vemos a los padres asesinando a sus hijos, esposas, y luego se matan a ellos mismos. Donde vemos entonces jóvenes matando a sus padres, abuelos, tíos, robándole dinero a su familia y a otros ancianos, entre otras atrocidades que vemos a diario. En estos días ocurrió un accidente en el cual una señora perdió el control gracias a unos jovencitos que la impactaron por la parte posterior. La señora chocó con una estación de esas de esperar autobús, ¿verdad? Y los jóvenes se bajan de su vehículo y van a donde la señora y le dicen: ¿está bien? ¿Está bien? Cuando ella le responde que sí, los jóvenes cogieron su cartera y se la llevaron. Ay, No solo la chocaron, sino que le robaron también la cartera. Esto sucede cuando los padres cambiamos los principios de Dios y los tornamos y los cambiamos por lo que a nosotros nos parece correcto, ¿verdad? Para detener esta consecuencia de nuestra propia desobediencia, será necesario pedir perdón a Dios, como número uno. Número dos, pedir perdón implica que debemos hacer algo al respecto para reparar el daño.
las heridas que le proporcionamos a nuestros hijos y a nuestros padres. Tenemos que pedirle perdón a Dios, luego tenemos que pedirle perdón a las personas que hemos lastimado con esto. Así que es necesario que tomemos dos elementos en consideración. Número uno, una actitud correcta para realizar lo que Dios nos ordenó. Y número dos, un fundamento correcto. Sin duda, la palabra de Dios es el manual perfecto para nuestras vidas, que nunca se equivocará y nunca nos engañará. Acompáñenme en dos versículos de la Biblia. El primero se encuentra en Éxodo 20:12 y el segundo se encuentra en Efesios 6:4. Éxodo 20:12. Cuando lo encuentre, lo voy a leer. Éxodo 20:12 dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, ahí mismo, acompáñenme a Efesios 6:4. Efesios 6:4. Efesios 6:4 dice de la siguiente manera: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Ahora bien, hablando de Éxodo 20:12, del mandamiento de honrar a nuestros padres y a nuestras madres para que nuestros días se alarguen en la tierra que Jehová, nuestro Dios, nos da, es necesario que digamos lo siguiente: como la familia es el componente fundamental de la sociedad, en su centro se deben mantener relaciones apropiadas. En el centro de la familia se deben de mantener relaciones apropiadas. Honrar significa varias cosas. Número uno, tener en alta estima. Número dos, mostrar respeto. Número tres, glorificar. Y número cuatro, exaltar. Hablando del respeto a nuestros padres, esto me dirijo, ¿verdad?, a los hijos en estos momentos. Los hijos, los nenes, escúchenme, muchachitos que se encuentran aquí. Y también me dirijo a los adultos también, que son hijos y que tienen sus padres todavía vivos. Así tengan ustedes 40 años, que tengan a sus padres vivos, también esto es para nosotros. El respeto a nuestros padres debe surgir de una apreciación interior que se expresa exteriormente en todo tiempo a través de nuestra conducta. Debe ser algo que nace en el corazón y debe ser manifestado entonces hacia el exterior a través de una conducta aceptable y respetuosa. Los hijos deben obedecer a sus padres, a sus mandatos legítimos, siendo el amor el principio de Dios que nos impulse a la obediencia. Cuando hablo de mandatos legítimos, me refiero a todas esas ordenanzas que nuestros padres le dan a sus hijos, que no son pecados. Por ejemplo, puede darse el caso que aquí se encuentren muchachitos que puedan decirme que sí a esto que voy a contar. Puede darse el caso que alguno de sus padres les haya dicho en algún momento determinado, cuando suena el celular: coge el teléfono y dile que yo no estoy. Eso es un mandato que no es legítimo. Así que se refiere entonces que debemos obedecer a nuestros padres a los mandatos legítimos. Si usted como hijo, siendo menor de edad, debe coger una pela por desobedecer a papá, cuando papá lo obliga a decir una mentira, entonces yo le digo y le recomiendo que coja la pela, con mucho gusto, porque usted está haciendo lo correcto delante del Señor. Amén. Y el Señor lo está viendo. Amén. Y usted le da una recompensa por obedecer al Señor, por encima de estas cosas. Cuando tus padres te dan una orden, aunque en el momento digas no quiero, debes arrepentirte y finalmente obedecer, ¿verdad? La disciplina a veces no suele ser algo
que le agrade a los hijos. Pero es necesario que los hijos, cuando reciban un mandato de los padres y en el momento sientan deseos de no obedecer en su corazón, y aunque en el momento le digan a los padres, no quiero hacer lo que me están diciendo, es necesario, escuche bien, hijos, que procedan a sus padres otra vez y le digas, perdóname, no quiero, pero voy a hacerlo, me arrepiento. Debemos aceptar con sumisión y con humildad sus reproches, sus instrucciones como padres y sus correcciones. No solo a los padres buenos y amables, sino también a los padres difíciles e impertinentes, por obediencia a nuestro Señor. Deben de esforzarse en todo por servir de alivio y consuelo a sus padres, haciéndoles llevadera la vejez y manteniéndoles si se encuentran sus padres en necesidad, como recalcó nuestro Salvador al referirse a este mandamiento en Mateo 15, 4 al 6. Lo pueden leer en sus casas. Por eso digo que también me refiero a los hijos que tienen edad avanzada, más de 18 años, y tienen sus padres vivos. Son hijos también, tienen sus padres aquí y deben de honrarlos por igual forma que lo hacen los hijos más pequeños, ¿no? Me llamó mucho la atención porque todo ser humano tiene un punto de nacimiento, tiene un punto máximo que alcanza en la vida y después de ahí comienza a decaer, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Ese punto máximo puede ser, digamos, a los 30 años, donde se encuentra en su peak, en su momento mejor, en su mejor momento, lleno de energía, lleno de vida, lleno de esfuerzo, de vigor, pero después de ahí comienza a decaer. Entonces, ¿quiénes estarán disponibles para cuidar a sus padres en ese proceso de generación? Los padres, cuando nosotros íbamos naciendo, éramos totalmente incapaces de sobrevivir por nuestra propia cuenta. Ellos nos alimentaban, ¿verdad que sí? Ellos compraban el alimento de nosotros, ¿verdad que sí? Ellos pagaban un techo para nosotros, una cama, un abanico, comodidades, ¿verdad que sí? Pues entonces indica que de la manera que debemos dar honra a nuestros padres en la vejez es proveyéndoles a ellos lo que necesiten. Amén. Si ellos tienen necesidad y no tienen forma de costearse los gastos necesarios para la vida, entonces es nuestra responsabilidad hacer con ellos lo que ellos hicieron con nosotros cuando nosotros lo necesitamos. Amén. Que éramos muy pequeños y no podíamos valernos por nosotros mismos. Es triste ver cómo muchos padres en los hospitales, ancianos, están en una condición de cama en la que no se pueden mover, que los enfermeros tienen que cambiarlo de posición cada 2 horas. Es triste verlo cómo esos enfermeros muchas veces no realizan su trabajo y no los cambian de posición y les salen úlceras a esos ancianos, úlceras por presión. Y es más doloroso aún ver que ningún hijo se aparece al hospital para cambiar de posición a su padre, cuando su padre, cada vez que le daba a vivir, lo cogía al hombro y le sacaba lo que hacía. A una persona con sentimientos y con corazón, esto le parte el corazón. Es triste y lamentable ver a nuestros padres, a nuestros ancianos, desfallecer en un hospital sin recibir ni una sola visita al día, por meses, hasta que muchos de ellos finalmente mueren en los hospitales. Mueren solos, completamente solos. La razón que acompaña este mandamiento es una promesa, y la promesa es que habrá una larga vida en esta tierra de recompensa para aquellos hijos que honren a sus padres y a sus madres. Por el contrario, quiero dirigirme en estos momentos hacia los padres. Hablando de Efesios 6:4, vuelvo y lo repito, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres tienen la responsabilidad de criar a sus hijos. Esta no es la
responsabilidad ni de los abuelos, ni del gobierno, ni de las escuelas, ni de los grupos juveniles, ni del pastor, ni tan siquiera es responsabilidad de la iglesia. Estos grupos que mencioné pudieran ejercer cierta influencia en la crianza de los muchachos, pero el deber y la responsabilidad descansan sobre los padres y particularmente sobre el padre. ¿Me oyó? Particularmente sobre el padre, a quien Dios ha designado cabeza de la familia con el fin de que la dirija. Amén. Miren, yo trabajo en Subway, muchos de ustedes lo saben. Anuncio pagado. Es triste ver, miren lo que se ve a menudo. Llega una familia de 5 integrantes, papá, mamá y 3 nenes pequeños. Se paran en la fila. Yo digo, siguiente, bienvenido a Subway. ¿Cómo les puedo servir? Y el hombre le dice a la esposa, pide tú, pide. La esposa se para y le dice a él, a la esposa, vete a la mesa. Yo me encargo, vete. Y el goborón va y hace. Está tremendo. Y se pone a jugar con el celular. Y allá la mamá ejerce toda la función y el liderazgo que le correspondía a él. Y yo veo esas cosas a menudo, casi todos los días. Digo, ¿qué le pasa? ¿Dónde se le fue la cabeza? ¿Qué le pasó? ¿Qué rayos le pasó al tipo? ¿No entiendes? Es algo frustrante porque esto es solamente una pincelada de los problemas de la sociedad. Es solamente una pincelada. Es un síntoma que te refleja la enfermedad. Cuando se supone, ¿verdad?, que el hombre sea un tipo organizado y sea un tipo que se prepare, ¿verdad? Y de antemano vaya ya a la fila, se pare en la fila sabiendo lo que su familia va a comer porque se preocupó por preguntarle, ¿qué tú quieres de comer? ¿Y tú? ¿Tú entiendes? Estar preparado. Cuando llega allí, entonces pide, ejerce su liderato de una manera tranquila. Y su esposa se puede ir a la mesa confiada de que su esposo sabe lo que hace. Amén. Pero qué triste para las esposas tener un esposo en el que no pueden confiar. Porque saben que el hombre no sabe. Es triste, es triste. Una atmósfera permeada de crítica destructiva, condenas, sarcasmos, intimidación y miedo provocará ira a los hijos. En una atmósfera así no se podrá ejercer ninguna enseñanza sana. En cambio, en la atmósfera positiva sería una rica en ternura, entusiasmo, afecto y amor. En una atmósfera así, los padres pueden edificar de manera eficaz las vidas de sus hijos sobre el precioso fundamento del conocimiento de Dios. Amén. En el versículo 4 de Efesios 6, el apóstol se dirige a los padres, no a las madres. El griego que usa ahí es pateres. Lo busqué ayer y lo corroboré. Es pateres, se dirige a los padres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La razón por la que Pablo se refiere aquí a los padres y no a las madres es porque va a centrar su exhortación en la corrección y en la disciplina que según la Escritura es a los padres a quienes les compete administrarlas. La corrección y la disciplina de sus hijos es a usted, varón, es a usted, hombre, quien le compete administrarla. La administración de la disciplina, los padres deben tener mucho cuidado de no excederse, porque los efectos psicológicos en el hijo o en la hija pueden ser desastrosos.
Hablamos, por ejemplo, cuando un padre sabe que va a estallar, sabe que va a explotar y no puede contenerse y arremete contra su hijo, contra su hija de una manera exagerada y se le va la mano. De eso es lo que estamos hablando. Así que el mandato es claro, y es que si alguna vez se les escapa alguna explosión de mal genio a los padres, no insistan, padres, en causar enojo a los hijos, sino que los padres deben dominarse a sí mismos. Un hombre cristiano es un hombre que ha recibido el Espíritu de Dios, y ese Espíritu es espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Se supone que el hombre cristiano, el hombre de Dios, tenga dominio sobre sí mismo y no se le vaya la mano en el castigo. Una forma de usted provocar a ira a su hijo es que usted siga con la misma cantaleta después que le dijo al hijo ya lo que le iba a decir. Ustedes no se han dado con el tipo de persona, ¿verdad? Pueden ser que conozcan a alguien así, que no le gusta perder una. No le gusta perder una, todo lo que hablan, él tiene un comentario que decir, el tipo conoce, son estos tipos que conocen de todos los temas, ¿verdad que sí? Entonces esta persona viene y nunca da su brazo a torcer. Le pueden presentar toda la evidencia ahí tan clara y dice que no es así. Entonces esa persona, ese tipo de persona, por lo general siempre está pegado con la misma cantaleta. Con la misma cantaleta. Aunque le hayan dado ya lo que estaba pidiendo, sigue pegado con el tema. ¿Conocen gente así? Eso es una manera de provocar a ira. Cuando lo hacemos con nuestros hijos, eso es una manera de provocarlos a ira a ellos. Así que estamos dando, ¿verdad?, algunos tips que podemos dejarnos llevar para saber lo que estamos haciendo y cómo debemos hacerlo según el mandato divino. Una obediencia que se impone a son de golpes desmedidos y fuera de control no puede producir buenos efectos jamás de los jamases. Los niños tienen gran sentido de justicia y de equidad y de proporción y de amor también. Los niños saben y perciben cuando sus padres los aman. Los niños saben y perciben cuando sus padres les dan una pela que no es en proporción a lo que él hizo. Yo recuerdo, tengo 26 años, cumplo 27 dentro de 6 meses con la gracia de Dios, y estoy vivo y llego, y no se me ha olvidado una ocasión en la que mi papá me golpeó de una manera desproporcionada. Y cuando yo leí esto, yo dije, wow, es cierto. Al leerlo, me vino a la mente rápido. Una ocasión, mi tío estaba en mi casa, había un problema de mecánica de uno de los carros, ¿verdad? Estaba haciendo un ruido extraño el carro. Mi tío va a mi casa, era de noche, él sabe un poco de mecánica y estaba mi papá. Estábamos los tres en ese momento cerca del carro, escuchando el carro prendido a ver de dónde salía el ruido. Mi papá, mi tío y yo. Era mi tío por parte de madre, o sea, no era el hermano de mi papá. De momento, están ellos dos hablando acerca de dónde ellos creen que proviene el ruido. Yo tenía como 7 años de edad más o menos. Y vengo y me acerco al carro, tiene el bonete abierto, y le digo a mi papá, yo creo que el ruido viene de allí, de ese sitio, y lo señalo. Papi me dice, no, el ruido no viene de ahí. Y yo me hago silencio, me pongo mis 2 manos atrás, porque siempre me enseñaron a, tú sabes, a guardar distancia. Pero ¿qué pasa? Sigue el ruido y yo vuelvo a sugerir y digo, papi, yo creo que el ruido viene de allá. En ese momento, era de noche, mi papá se fue a lavarse las manos en una pileta que había en el patio, que estaba todo oscuro, y cuando él regresa corriendo a donde mí, con la correa en su mano, y me dio la pela de mi vida, ¿ok? Delante de mi mamá, delante de mi tío, ¿ok? Y yo sentí en ese momento, con 7 años de edad, que lo que él estaba haciendo conmigo no era proporcional a lo que yo había hecho. ¿Verdad que no? ¿Cuál es la necesidad entonces
de no poder tener dominio propio, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Mi papá no era cristiano, al sol de hoy no lo es. Así que yo no puedo exigirle ni pedirle a él que tenga dominio propio porque no lo tiene, no tiene el espíritu que da el dominio propio. Ahora, pues no se vayan lejos porque esto mismo ocurre entre padres e hijos cristianos. Esto ocurre entre padres cristianos. Y ahí sí que cabe una amonestación. Ahí sí que se le puede hablar a ese padre y decir, ¿por qué lo hiciste? Porque no tiene excusa. Así como un esposo no tiene excusa para serle infiel a su esposa cuando es cristiano, no tiene excusa porque tiene un espíritu de poder y de dominio propio para rechazar las tentaciones. Si cae es porque le cayó, porque se metió en el problema. De la misma forma, el padre que se pasa de la raya en el castigo a los hijos cristianos no tiene tampoco excusa. Y está pecando también. Es un pecado. Olvídense de ponerle números a los pecados de 1 al 10. Es un pecado. Y es motivo de arrepentimiento al Señor y a los hijos también. Porque a los hijos fue quien ofendió en este caso, ¿verdad? Hablando del castigo desproporcional. Estamos acabando ya. Esto es algo breve. Por la gracia de Dios. El aire me le da a las páginas y me las vuela, me las pasa. Tengo que estar otra vez, déjame pincharlo aquí. Los hijos saben cuando a los padres se les va la mano. Haciendo esto, no teniendo control en la explosividad y en el castigo no proporcional a la desobediencia del hijo, se les provoca a ira. Se les provoca a resentimiento. Se les provoca a pérdida de afecto. Y con frecuencia se les provoca a la rebeldía descarada. ¿Han visto esos hijos que los padres le dan una orden y en la cara de los padres le dicen que no y punto? ¿Lo han visto? Eso es rebeldía descarada. Eso no sucede así porque sí. El hijo nunca llega a ese estado de rebeldía descarada de la noche a la mañana. Ups, ay, el nene me salió malo. Me salió desobediente el muchacho. Yo no sé ni por qué. Yo los he oído. Es un proceso que surge a través de cuando ese niño va sintiendo el desprecio de sus padres. Va sintiendo la poca importancia que le muestran a ellos. Va sintiendo y viendo que sus amigos en la escuela les prestan más atención que sus propios padres en casa. Va viendo que los amigos en la escuela están disponibles para escucharlos y darles un consejo en un momento de crisis en su vida. Mientras que sus padres, los niños les dicen, papi, necesito hablar contigo. Papi, no chicos, dame un break, estoy ocupado. Entonces están toda la vida ocupados. Y después pretenden que el muchacho salga un muchacho sobresaliente en conducta, en promedio académico, que el nene sea Superman. Es algo que tenemos que trabajar, es algo que tenemos que hacer algo al respecto, porque si no, la sociedad que estamos viendo hoy se va a empeorar cada vez más. De hecho, se va a empeorar. Se va a empeorar. Pero es nuestra responsabilidad ser diferentes al mundo, ¿no? Es nuestra responsabilidad obedecer a Dios antes que a los patrones de conducta de este siglo, ¿verdad que sí? Señor, amén. Es nuestra responsabilidad ser valientes y aceptar el reto y el llamado que Dios nos lanza en el día de hoy. Aleluya. Santo eres Jesús. Es más alto, el más alto deber de los padres es enseñar a sus hijos y entrenarlos en la palabra de Dios. Los padres deben nutrir a sus hijos con la propia sustancia que ellos reciben a diario de Dios. Pero si los padres no reciben
la nutrición espiritual a diario directamente de Dios, entonces sus hijos se morirán de hambre espiritual. Y sus hijos se los va a llevar Satanás. ¡Pum! Sencillo, contundente. Si usted no asume la responsabilidad que Dios le dio de conducir a sus hijos en el temor de Dios y enseñarles la palabra de verdad, que es la que le va a servir de luz a su camino. Amén. Cuando usted no esté allí. Amén. Es la que lo va a alumbrar a él en el momento más oscuro de su vida. La palabra de Dios es la que va a sacar a ese niño de la depresión más grande que pueda estar enfrentando. Pero si el padre no se ocupó de enseñarle a ese niño esa palabra que lo iba a hacer explotar y salir disparado, como dice la Biblia, que es una dinamita que nos arranca a nosotros de las canteras, ¿verdad? Y explota, o sea, ocurre una implosión que nos despega. Si los padres no cumplen su responsabilidad de enseñar a sus hijos la palabra de Dios, el maligno lo hará. El maligno pondrá personas en la vida de sus hijos que le enseñen los principios satánicos. Y como sus hijos no tienen un guía responsable, sus hijos obedecerán y servirán al maligno. Es sencillo. 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2. Los padres deben sudar con su trabajo el alimento para sus hijos. Y de ser necesario, los padres deben quitarse el alimento de sus propias bocas y platos con tal de que a sus hijos no les falte alimento para que se desarrollen con salud y energía. Aunque a los niños no suelen hallar mucho gusto en la disciplina, es necesaria para que aprendan sabiduría práctica. Sabiduría práctica. Tomar decisiones. Si usted no los disciplina, sus hijos no sabrán tomar decisiones y estarán en el hoyo toda su vida. Los padres deben proporcionar enseñanzas sanas, de una manera que se les queden fijadas en la mente a sus hijos, en forma de convicciones arraigadas profundamente a sus corazones. Mi mamá y Antonio me han enseñado tantas cosas que se me han quedado fijadas en mi mente y tantas convicciones que están arraigadas a mi corazón. Una de ellas, por ejemplo, yo sé que pase lo que pase con mi vida, cuando yo muera, yo sé que yo voy a ir a la presencia del Señor. Amén. ¿Ustedes saben quiénes fueron los que continuamente me enseñaron ese principio? Mi mamá y Antonio. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Mueras como mueras. Cuando tú mueras y cierres tus ojos y los abras, vas a abrirlos en la presencia del Señor. Y vas a conocer cara a cara. Y vas a ver cómo fuiste conocido por Dios. Aleluya. Hay tantas cosas y principios prácticos para la vida que ellos me han enseñado que quedaron fijados en mi mente. Por ejemplo, sencillo, yo no le doy pon a ninguna mujer sola, conmigo en mi casa. Lo siento si le ha pasado por el lado a alguna de ustedes féminas y no le he dado pon. Lo siento, pero no lo voy a hacer. ¿Saben por qué? Porque me estoy guardando a mí mismo y estoy guardando a mi novia, Michelle, Y al Señor. con el testimonio. El Señor. Y estoy también con el testimonio para el Señor. Para que los demás, yo no darle oportunidad a los demás a que hablen y digan cosas que no son ciertas. Miren, si me encuentro a una mujer en necesidad de transportación, mejor le pago un taxi. Mejor le pago un taxi. Son principios prácticos. Estamos terminando. Los padres deben hacer todas estas cosas en amor, con dulzura, pero con firmeza. Los padres deben tener sus casas ordenadas. Escuchen esto, por favor. Donde hay una casa en desorden, hay sabandija, hay cucaracha, ¿verdad que sí? Una casa sucia es una casa donde hay cucarachas en exceso, ¿verdad que sí? En todos los lugares hay cucarachas.
Por más limpio que usted tenga su casa, siempre va a encontrar una que otra. Pero donde usted no limpia y donde usted tiene un reguero, van a haber más cucarachas de lo normal. Hay suciedad, hay mal olor. Una casa desordenada es una casa atractiva para Satanás. Dios no es desorganizado en ninguno de los aspectos, ¿verdad que no? Así que lo contrario a la organización es la desorganización. Significa que si Dios está en la organización, el maligno está entonces en la desorganización. Recuerden que así como la sociedad es un reflejo de las familias, sus hijos son un reflejo de sus propios padres. Sus hijos aprenden lo que ustedes hacen y no lo que ustedes dicen. El video que vimos allí, donde el video no, lo que habló ella es Jaire y Vero. Miren qué clase de castigo le da el papá al hijo. Te voy a castigar, no vamos para el culto, no vamos para la iglesia. Mira qué clase de castigo, más chulo, ¿verdad? ¿Cómo le da? Usted está matando a su hijo con ese castigo, ¿sabe? Lo está matando. Está apagando su espíritu. Usted castíguelo con otras cosas, pero no lo castigue con las cosas del Señor. Eso es como decirle a su hijo, te voy a castigar quitándote la Biblia. Es algo similar. Si sus hijos ven que los padres les hablan fuerte a sus madres todo el tiempo, sus hijos serán unos maltratantes con sus esposas. Si sus hijos ven que en su hogar la mujer es la que lleva las riendas del hogar, entonces ellos repetirán el patrón. Y si es un hombre, un niño, él va a dejar que su esposa asuma su rol establecido por Dios. Si es una fémina, usted está criando a una muchachita que le va a hacer la vida infeliz al hombre que se case con ella. La Biblia habla de la mujer virtuosa. Proverbios 31, de las características de cómo debe ser la mujer virtuosa. Trabajadora, esforzada, que si es sumisa, que si le enseña a vestir a las hijas con modestia. Nada de escote. ¿Ves? ¿Ves lo que estamos hablando? ¿Sabes? La madre tiene unos roles dados por Dios en las Escrituras y el padre tiene otros roles dados por Dios también en las Escrituras. Y entre los dos se tienen que montar en una balsa. ¿Saben una balsa? Como una yola, pero de aire. Se tienen que parar uno en una esquina y otro en otra. Uno tiene que tomar un remo, el otro tiene que tomar el otro remo. Y los dos tienen que remar a la misma vez, con la misma intensidad. Y llegarán al destino. Si mamá rema más fuerte que papá, van a dar vueltas hacia la derecha. En este caso. Si papá rema más fuerte y mamá no rema, mamá no se pone de acuerdo con papá, van a dar vueltas hacia la izquierda. En el mismo sitio. Así que esto es algo que tiene que ver con la madurez de los padres. En ponerse de acuerdo y echar a un lado las posibles diferencias y decidir criar a sus hijos conforme al diseño que Dios ha establecido. Así que vamos a presentar una última canción que van a poner ahí en el video. Y espero que sea de bendición particularmente para los hombres. La canción va dirigida hacia los hombres. Escuchen la canción. Gracias. Escuchen la canción. Vean cómo el Señor le habla a través de ella. Y tomen una decisión. Sus hijos lo necesitan. Sus hijos necesitan.
audio hay que rodarlo. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, aulas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién dirá esos hombres tan desesperados? ¿Quién dirá esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le hable. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta pasada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados.